Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Este análisis que estamos presentando, este estudio, va a ser el último con respecto a estas palabras que Jesús les dijo a aquellos discípulos que iban de Jerusalén a Emaús. No porque no haya más nada que decir. He presentado someramente aquí algunas declaraciones, pero ahora voy a mencionar otras y con esta terminaré hablando acerca de esto. Pero tú que escuchas, si te animas, te animo a que te dediques a un estudio y a buscar en las escrituras todo lo que está escrito en las escrituras que señalan a Jesús como el Hijo de Dios que vino a la tierra para dar su vida y para salvar al ser humano. Ahora voy a continuar presentando algunas otras escrituras. Hay un salmo que la gran mayoría de los cristianos lo conocen. Es el Salmo 23. Dice, Jehová es mi pastor. Y como que Jehová es mi pastor, nada nos va a faltar. Jehová como nuestro pastor nos acompaña y nos lleva a lugares donde hay abundante pasto, donde hay agua para nuestras necesidades. Nos acompaña en la vida, no solamente en los lugares tranquilos y de paz, sino que cuando llegue el momento de pasar por el valle de sombra y de muerte, Él va a estar con nosotros. Todo ser humano, todos los que nacimos, tenemos que morir por causa del pecado. Lo digo para mí ahora, pero también para todo el que me escucha, porque la Biblia lo tiene escrito para todo ser humano. Pero pienso en mí. Cuando llegue el momento en mi vida en que yo vaya a dejar la vida, que entre al valle de sombra y de muerte, no tengo que tener ningún temor, porque Dios está conmigo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo estaré contigo, porque Dios promete como nuestro pastor que no nos va a dejar en el valle de sombra y de muerte, que nos va a sacar del valle de sombra y de muerte y que preparará mesa para nosotros, que ungirá nuestra cabeza, nuestra frente con aceite y que estaremos con Dios y en su casa estaremos por largos días, significa por la eternidad, en cumplimiento de esta escritura que señala a Cristo. Cuando Cristo vino a la tierra dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo pudo haberle dicho a estos discípulos, como el buen pastor, yo di mi vida por mis ovejas y me he levantado triunfante para asegurar que mis ovejas no quedan en el valle de sombra y de muerte, sino que están reservadas para las delicias eternas, donde Dios nos ungirá y tendremos en su casa, en
su redención en la tierra nueva, una vida larga. Estas palabras son hermosas, son las cosas que Jesús promete para nosotros. También en el Salmo está el Salmo que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las alas del Omnipotente, porque estamos seguros. Hay triunfo y seguridad para los que habitamos al abrigo del Altísimo. Y en ese salmo también hay una declaración que dice que hollaremos a la serpiente, al áspid, al cachorro del león y al dragón. Todas son símbolos de Satanás en las distintas maneras en que trata de destruir al ser humano, ya sea por el engaño, ya sea por la muerte, por el miedo, por la destrucción. Y entonces aquí, en este salmo dice que Dios hará esto porque hemos puesto nuestro amor en Dios. Por cuanto hemos amado a Dios, Él entonces nos da la victoria porque nosotros hemos amado a Dios, porque Él nos amó a nosotros primero. Y hemos amado a Dios porque guardamos la ley de Dios, que es el reflejo del carácter de Dios, donde amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y como fiel pastor, Dios dio su vida como buen pastor por nosotros. Eso hizo Jesús. También Él es la puerta que nos lleva al Padre. Porque en el plan de la redención, Dios Jesús vino a buscar y a salvar al que se había perdido. Pero también Jesús pudo haberle dicho otras palabras que son bien importantes, como por ejemplo, en los Salmos se da la profecía que el Mesías, cuando llegara el momento de su muerte, sus vestiduras serían echadas suerte sobre sus vestiduras, tal y como sucedió con la muerte de Jesús cuando los soldados romanos echaron suerte sobre la vestidura. También donde está la declaración de Jesús en los Salmos, que cuando estuviera en la cruz diría, sed tengo, señalando de esta manera que Jesús como un ser humano murió para salvar al ser humano y él, que era el que había creado el agua, tenía sed y no hubo quien le diera agua, solo le dieron vinagre y no agua. Dios que nos amó tanto, que estuvo dispuesto a soportar la sed, el hambre, el menosprecio. Jesús pudo haber hablado allí de esto porque esa fue la obra que él hizo para salvarnos a nosotros. También el profeta Jonás estuvo 3 días en el vientre de la ballena y cuando Jesús habló del tiempo en que iba a estar muerto, habló como los 3 días de Jonás. Y esos 3 días fueron los 3 días en que Jesús se sometió
a las burlas, a los vituperios, al escarnio, a la potestad de las tinieblas, donde el diablo a través de los hombres trató de lograr por todos los medios que Jesús no hiciera el sacrificio de dar su vida para salvarnos a nosotros. Jesús lo crucifican el viernes, ya desde el viernes por la noche, que es la parte del jueves por la noche, estuvo en el control de sus enemigos que trataron de destruirlo, estuvo bajo el control de Pilato y de Herodes, estuvo bajo el control de la turba que pedían su crucifixión y de los soldados que lo crucificaron, entregó su vida también y murió y lo enterraron y el domingo por la mañana se levanta glorioso para salvar al ser humano. También pudo haberle hablado de esto Jesús a aquellas personas. Pudo haberle hablado de la profecía que dice, hiere al pastor y las ovejas serán dispersadas. Esta profecía de Zacarías señalaba que cuando el pastor, que es Jesús, fuera herido, o sea que cuando llegara el momento de que en cumplimiento del plan de la redención, el pastor Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, fuera tomado por los pecadores como lo tomaron preso en el Getsemaní y cómo se burlaron de él y cómo lo escupieron, cómo cuando llegó ese momento, aquellos a quienes él había venido a salvar, lo abandonaron. En el Getsemaní, Jesús sudó gotas de sangre y sudó gotas de sangre porque allí enfrentó su cuarta tentación, donde Satanás vino a atacar para lograr que por ningún motivo Jesús muriera en la cruz, sino que Jesús desistiera de salvar al hombre. Y lo que Satanás le decía allí a Jesús tenía que ver con el mismo hombre. Había venido a salvar a los israelitas, el pueblo a quien él había venido a salvar, como su pueblo, lo estaba traicionando, lo estaba negando y lo estaba llevando a la muerte. Sus discípulos, que él había escogido para establecer su iglesia, a los que había puesto junto con él para capacitarlo para hacer la obra de Dios, a través de los cuales había hecho portentos. Sus discípulos lo iban a abandonar, lo iban a dejar. Pedro iba a negar a Jesús. Judas iba a entregar a Jesús por unas piezas, por dinero. Y todo esto el pastor lo sabía y el diablo se lo dijo para que no hiciera su obra. Pero nos amó tanto que estuvo dispuesto a dar su vida para salvarnos, hasta el punto en que sudó sangre. En su muerte, cuando le dan el lanzazo, sale de su corazón agua y sangre. Antes de la crucifixión, Jesús, en vez de sudar el sudor, que es agua con otros minerales, suda sangre por lo que sufría,
por salvarnos. Y Él es el pastor y las ovejas estarán dispersas. Las ovejas abandonaron a Jesús. Y cuando Jesús estuvo en la cruz, allí estuvo Juan con algunas mujeres, pero sus discípulos, llenos de miedo, escondidos en un lugar con las puertas cerradas, por miedo de los judíos. Pero cuando llegó el momento de dar su vida, también se cumplen las escrituras, cuando Dios dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, entregándose en las manos de Dios con la carga de pecado por amor a nosotros y para salvarnos a nosotros. Pero antes de entregar su espíritu, entregar su vida a Dios, antes de morir por salvarnos, también tuvo una expresión, un grito, un clamor que salió de Jesús. Y ese grito fue consumado es. Pudo haberle dicho estas palabras Jesús a estos discípulos. Consumado es. ¿Qué es lo que está consumado? El plan de la redención, el plan de la salvación se había consumado porque Jesús dio su vida por salvar al pecador. Cuando al fin el pecado sea destruido para siempre, también Dios va a decir consumado, porque el plan de la redención se logró completo y el pecado y la maldad serán destruidos. Pero aquí en este momento, Jesús pudo haber dicho, cuando dije consumado es porque la victoria ya se había ganado, porque Jesús sin pecado da su vida en la cruz y sin pecado se entrega a los brazos, al amor de Dios, con el sacrificio que había hecho. Jesús, como un humano, no podía ver lo que había de la cruz en adelante. Como un ser humano, no podía saber que a la tumba, al valle de muerte, donde él iba a entrar, tendría salida. Como humano, como Dios sabía, como humano no, porque se había enfrentado a Satanás. Y cuando se enfrenta a Satanás y da su vida por salvar al ser humano, está en su amor entregando su vida para salvarnos a nosotros. Y el grito consumado es y hace que Jesús como humano muera y descanse en las manos de Dios. También ese grito llega a nuestra alma, a nuestra vida, llega a nosotros. Porque ese grito consumado es, también tiene un significado en nuestra vida. Porque la salvación, aunque será para millones de personas, todos aquellos que aceptan a Jesús, donde será para el pueblo de Dios de todos los tiempos y para la iglesia de Dios, su iglesia cristiana, los cristianos que se hayan mantenido fieles y hayan seguido las enseñanzas doctrinales, las enseñanzas bíblicas, los que hayan obedecido a Dios, los que hayamos dado nuestra vida a Dios, también cada uno de nosotros tendremos que enfrentar esto, tendremos que decir en nuestra vida, consumado es por la gracia de Dios, porque Cristo pudo decir consumado es y descansar en Dios.
es que la salvación es individual. Nadie se va a salvar por otra persona y la consumación del plan de la redención se logra en nosotros cuando nosotros nos entregamos a Dios, nos entregamos a Él hasta la muerte, hasta pasar por el valle de sombra de muerte, o nos entregamos a Él hasta recibirlo en gloria y ser transformado cuando venga en su segunda venida. Consumado es el grito que se logra en Jesús cuando se alcanza la redención del ser humano. Y por eso podemos descansar en las manos de Dios. Estas palabras también pudieron haberse dicho a estos discípulos. Pero si no fueron estas que yo he mencionado, alguna de ellas sí serían. Si fueron otras palabras, de todas maneras es lo mismo que en estos temas he tratado de acercarnos un poco a lo que Jesús habló allí. Porque lo que Jesús habló fue decir lo que en las escrituras se dice de él. Cómo se cumplió en él y cómo el triunfo del plan de la redención, cómo el plan eterno de la redención se logra para salvar a todo ser humano que acepta a Jesús como Salvador. Termino mi tema hasta aquí. Te pido que lo compartas con otros, pero también te pido más que todo eso, que aceptes a Jesús como tu Salvador y pongas tu vida en sus manos. Y junto conmigo, que también pongo mi vida en las manos de mi Salvador, estemos dispuestos a vivir o a morir para la gloria y la honra de Dios. Muy pronto estaremos con Él en su reino eterno. Gracias a Dios por esto y que Él nos dé su bendición. Amén.